Muchos ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 4 de nuestro curso sobre el ministerio de los que ayudan. Nuestro maestro será el reverendo Buddy Bell. Hello, I'm Buddy Bell. I want to welcome you back to our second session on leadership, organization, and structure. Bienvenidos, yo me llamo Buddy Bell. Estamos en la cuarta sesión y es la segunda sesión acerca de estructuras, liderazgo y organizaciones en la iglesia. I want us to continue to look at Moses and to learn more about leadership and organization structure for the local church. Quisiera que continuáramos estudiando a Moisés y cómo esto tiene que ver con las organizaciones y estructuras de nuestras iglesias locales. But first, turn to 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Pero antes que nada, quisiera que pasáramos en nuestras Biblias a 1 de Corintios capítulo 14 y el versículo 40. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Let all things be done decently and in order. Y todas las cosas deberán hacerse de manera decente y en orden, nos dice la Biblia. The Bible says, let all things be done decently and in order. La Biblia nos dice claramente que hágase todo decentemente y con orden. I'm a firm believer that if things are being done decently and orderly in the church, God will be there in every service. Yo de verdad creo de que si las cosas se hacen en orden y decentemente, Dios estará presente en nuestras iglesias. Oh, now I know there are some that have said, well, we shouldn't have order. That's of the devil. Ahora yo sé que hay mucha gente que dice, no es bueno estar demasiado organizados, eso es de Satanás. That order controls God. Que no queremos nosotros ordenar y organizar demasiado y controlar a Dios. I'm here to tell you that order frees God. Pero yo lo que le quiero decir es que si hay orden, en realidad le estamos dando libertad a Dios. God gets excited when things are being done decently and in order. Dios se emociona cuando ve que las cosas están hechas de manera decente y en orden. If you read your Bible, you can see that. Si usted lee su Biblia, creo que encontrará eso. Now turn to Exodus chapter 18. Ahora sí pasemos nuevamente a Éxodo capítulo 18. Exodus chapter 18 verse 13. Y vamos a leer en el versículo 13 de Éxodo capítulo 18. We'll see another example of leadership, organization, and structure for the local church. Vamos a ver otro ejemplo relacionado a la organización, a la estructura y al liderazgo de la iglesia local. We'll begin with verse 13. Y vamos a empezar a leer en el versículo 13. And it came to pass on the morrow that Moses sat to judge the people, and the people stood by Moses from morning until evening. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. And when Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said, What is this thing that thou doest to the people? Why sittest thou self alone, and all the people stand by thee from morning until evening? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Now let me kind of set the stage here for you. Ahora quisiera explicarles un poquito más cómo está esta situación. Moses is sitting here in a little tent. Tenemos aquí a Moisés sentado bajo una pequeña carpa. All the people are lined up from morning until evening with all their questions, with all their problems for Moses to answer. Y tenemos un grupo, una línea muy larga de gente que quiere hablar con Moisés acerca de sus situaciones, sus problemas. Moses is sitting here trying to take care of everything by himself, alone. Moisés está ahí solo, sentado, tratando de resolver los problemas de toda esta gente.
This line of people would stretch for over 12 hours. Tenía él una línea de gente que duraba unas 12 horas para poder hablar con él. From morning until evening. Dice que desde el amanecer hasta el anochecer. Do you think you can see the end of that line? ¿Creen ustedes que podrían ver el fin de esa línea de gente? No, you'd have to say what our pastors say all the time. Dirían ustedes, yo creo lo que dicen siempre los ministros de todas las iglesias. You know, it never ends. Nunca termino. It never ends. Nunca termina mi trabajo. Moses' father-in-law, Jethro, came along. Entonces el suegro de Moisés vino y habló con Moisés. Oh, and let me say this. Jethro means excellence. Ahora, el nombre de Jethro, del suegro, significa alguien que es excelente. God desires excellence in the church. Y Dios desea que haya excelencia dentro de la iglesia. He says, Moses, what are you doing here? Y entonces le dijo él, el suegro le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Moisés? Why are you sitting alone and trying to take care of all these people yourself? ¿Por qué estás sentado tú aquí solo tratando de arreglar los problemas de toda esta gente? Moses had a great answer. Y Moisés tuvo una muy buena contestación. We hear it a lot today in our churches. Y encontramos esta misma contestación en nuestras iglesias hoy día. Verse 15. Veámoslo en el versículo 15. And Moses said unto his father-in-law, because the people come unto me to inquire of God. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. And when they have a matter, they come unto me, and I judge between one and the other, and I do make them know the statutes of God and his laws. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Now that's what he's supposed to do, right? Ahora, ese es su trabajo, ¿no? Es lo que él debe de hacer. That's why we pay the pastor, right? Por eso le pagamos al ministro, ¿verdad? Can I have one amen? ¿Están de acuerdo? Verse 17. Veamos el versículo 17. And Moses' father-in-law said unto him, the thing that thou doest is not good. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Now he's not saying what he just said was not good. No está diciendo que lo que acababa de declarar Moisés estaba mal. And I'll prove that to you here in just a few verses. Y en unos cuantos versículos podré yo probarle eso. But what he's saying here, it's the way you're doing this. Más bien le está diciendo la manera en que estás tratando de hacer esto. You sitting here by yourself and all the people lined up from morning until evening with all their problems. Tú solo aquí sentado escuchando los problemas de tanta gente todo el día. He said this is not good. Le estaba diciendo, "Hey, eso es lo que no está bien." And then he told him in the next verse what would happen if he continued this way. Y le dijo a su suegro qué es lo que le iba a pasar a Moisés si continuaba haciendo eso. Let's look at verse 18. Veamos versículo 18. Thou wilt surely wear away both thou and this people that is with thee, for this thing is too heavy for thee. Thou art not able to perform it thyself alone. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. He says, Moses, you can't do all this alone by yourself. Le estaba diciendo, ¿verdad?, a su yerno, Moisés, no puedes hacer todo esto tú solo. If you keep doing it this way, Moses, Si continúas haciéndolo así, Moisés, it will wear you. te vas a cansar. Some of you said, wear you out. Algunos a lo mejor pensaron, usted se va a acabar. But you know, the Bible didn't say that. Pero la Biblia no dice que se va a acabar. The Bible says it will wear you away. Dice, desfallecerás del todo. He says, Moses, you keep this up, doing everything yourself, Si tú continúas haciendo esto, Moisés, and the day will come, va a llegar un día, you will pack your bags and leave town and go somewhere else and try to start another church. tú vas a tomar tus maletas, tus cosas algún día y te vas a ir porque no vas a poder estar en esta iglesia más. Te tendrás que ir a otro lugar, a abrir otra iglesia. Now listen to me, I'm preaching truth. Escúchenme, por favor, esta es la verdad. This has happened thousands and thousands of times in our churches. Ha sucedido miles y miles de veces en las iglesias. Wonderful men and women of God, called of God, Hombres y mujeres que son maravillosos, que Dios ha llamado, are doing everything. están haciendo todo. And it gets to the place where they think, well, you know, nothing's being done properly.
Y llega el momento en que a lo mejor la gente está diciendo, pero no está haciendo las cosas de manera apropiada. I can't meet all the needs. ¿Se da cuenta el ministro que no puede satisfacer todas las necesidades? Maybe God didn't call me. A lo mejor ni siquiera me llamó Dios a esta obra. Maybe it was something I ate. A lo mejor fue algo que comí. Maybe it wasn't God that spoke A to lo me. mejor no me habló Dios. I'm preaching truth. Quiero que sepan que esta es la verdad. He says, Moses, it will wear you away, Está diciendo aquí, desfallecerás del todo. and it will wear away the people also. Y luego dice, y también este pueblo. Because you know and I know, people will only stand in line for so long. Porque usted sabe muy bien, igual que yo sé, que la gente nada más va a estar en la fila por cierto tiempo. And if the line's not moving fast enough, Y si esa fila de gente no se mueve lo bastante rápido, moving the way they think it ought to be moving, o que no esté movilizando como ellos piensan que debe de moverse, they go find them another line. se van a buscar otra fila, otra línea. I talk to line movers all the time. Seguido hablo yo con gente de esos que se mueven de fila a fila. People come to me and say, you know, Brother Bell, I used to go to this church, but I could never get to the pastor when I wanted to. Ha habido mucha gente que me ha dicho, Reverendo Bell, yo iba a esa iglesia antes, pero nunca podía yo hablar con el ministro principal. There were so many other people that had to get to pastor too. Todo mundo quería hablar con el ministro principal. So, Brother Bell, I went to another church, Así que yo me fui a otra iglesia, a littler church. una iglesia más pequeña. And I could get to the pastor whenever I want to now. Y ahora sí yo ya puedo hablar con el principal de la iglesia cuando yo quiera. I said, oh, you're a line mover. Ah, usted es de los que se brinca de fila en fila. Do you know a line mover? ¿Conoce usted ese tipo de gente? Look at your neighbor and say, you know, I think I do know a line mover. Voltee usted al que está a su lado y dígale, creo que sí conozco uno que otro. He says it will wear you away, and it will wear away the people if you continue to do all these things alone, by yourself. Entonces su suegro dijo, Moisés, desfallecerás del todo tú y también este pueblo si continúas haciéndolo así. Verse 19. Veamos el versículo ahora 19. Hearken now unto my voice, and I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Jethro was telling Moses, you are the man of God here. You are that gift. You are that link to God for the people. Entonces el suegro está aquí hablando con Moisés, diciéndole, sí, tú eres el líder, tú eres el eslabón, tú eres el que estás entre el pueblo y Dios. And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt show them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Y le está diciendo, sí, tú debes de estar ante ellos y tú debes de someter todo esto y debes de enseñarle las ordenanzas al pueblo. You are there to teach them ordinances and laws, and to show them the work that they must do, Y sí, and where to walk. y tú sí debes de mostrarles el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer y todas las ordenanzas. Don't do the walking for them, and don't do the work for them. Just show them where to walk, and show them the work that they must do. Le estaba diciendo, tú no debes de hacer el trabajo para ellos, más bien muéstrales cuál es el trabajo que ellos deben de hacer. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men. Entonces después le dijo que encontrara personas que le ayudaran. Now, what he's saying here is, Moses, you're going to have to delegate. O sea, le está diciendo que tiene que delegar. But Moses, you just don't delegate to anyone. Pero le está también diciendo que no solo delegue este trabajo a cualquier persona. You know, many times when we become overloaded in things, Algunas veces cuando vamos cargando nosotros pesos demasiado grandes, we know that we need some help. We need to give some of this to someone else to do. sabemos que nosotros necesitamos que otra gente nos ayude We need to delegate. y debemos de delegar el trabajo. But you know, you can delegate to the wrong person. Pero como usted bien sabe, usted puede delegar el trabajo a alguien equivocado. Sometimes we create more problems Y a veces creamos más problemas when we delegate to the wrong person. cuando delegamos el trabajo a alguien equivocado. Now, I'm going to read the rest of this verse, Entonces voy a leerles el resto de este versículo
And we're going to see the qualifications that Moses should look for in people that he should delegate to. Y veremos cuáles son las cualidades que debe tener la gente a la cual le debemos delegar el trabajo. There's not a lot of them. No son muchas las cosas que dice, There's not 15. no son 15, There's not 31. no son 31, There is only 3. en realidad son 3. 3 little qualifications to look for. Son 3 las cualidades que debemos de buscar en esos individuos. Everybody say 1, A ver, digan 1, 2, digan 2 3 y digan 3. little qualifications. Son cosas muy pequeñas. Let's look at them. Veamos. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, number 1, such as fear God. Dice que en primer lugar, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. He said, number 1, find those who fear God. Dice, en primer lugar, estos varones de virtud deben de ser temerosos de Dios. Boy, that narrows the list down, doesn't it? De pronto ya tenemos una lista muy pequeña de gente, ¿verdad? Where are those in the church today that fear God? ¿Dónde está esa gente en la iglesia que de verdad tiene un temor de Dios? I think that's something that's missing in a lot of our churches today, Yo creo que es algo que falta en nuestras iglesias hoy día. is the fear of God. El temor a Dios. You say, well, brother, how do you know people don't fear God? Y usted a lo mejor me pregunta, bueno, ¿cómo sabe usted que no tenemos temor a Dios? Well, you know, people go to the church that they want to go to. La gente va a la iglesia que ellos quieren ir. They talk about the pastor whenever they want to. La gente habla acerca del ministro como quieren hablar. Oh, yeah, and they'll say whatever they want to say about the pastor whenever they want to. Y dicen lo que les da la gana, critican al ministro. Now, I get around people like that, and I say a certain thing. Ahora, cuando gente empieza a hablar así conmigo, yo digo lo siguiente. Now, some people laugh when they hear this, but I'm very serious. Algunos les da risa cuando me escuchan decir lo que voy a decir un momento, pero yo lo digo con toda seriedad. When I get around people like that, I say, you know, God created lightning. Y yo les digo a esta gente, ¿sabes? Dios fue el que creó los rayos. And if God created it, He knows how to use it. Y si Dios fue el que creó los rayos, Él sabe cómo usarlos. But a lot of times I just tell people like that, excuse me, but you know, I'm going to back up. It seems to be cloudy out. O a veces les digo, ¿saben qué? Yo veo como que está llenando esto un poquito de nubes, yo mejor ya me voy. Where are those that fear God in the church? ¿Dónde está esa gente que tiene de verdad un temor de Dios? Oh, I get around some Christians and their attitude is, Claro, algunos cristianos tienen una actitud, well, you know, God's got to do what we tell Him to do. tienen la actitud de que Dios debe de hacer lo que yo quiero que Él haga. Their attitude is God's got to jump every time they say something. Su actitud es de que cada que yo diga, Dios tiene que brincar. You know, when I speak the word, God's got to jump. Cuando yo declaro la palabra, Dios tiene que moverse. And I tell them, yeah, and you better look out where He lands too. Y yo les digo, sí, pero si Dios brinca, ten cuidado, no vaya a caer arriba de ti. Because He might land right on top of you. Puede aplastarte a ti si no te cuidas. Maybe that's where He ought to land. Y a lo mejor ahí es donde debería Él de brincar. I believe what He was saying to Moses was, find those that fear God more than they fear man. Yo creo que lo que le estaba diciendo el suegro Moisés era que buscara gente que tuvieran más temor de Dios que el temor de la gente. Or in other words, find those that'll do what God wants done in the church, not what a little group in the back thinks ought to be done in the church. O sea, encuentra gente que quiere hacer lo que Dios tiene como propósito en la iglesia, no lo que quiere hacer un grupito de individuos dentro de la iglesia. Can I have one amen? ¿Están de acuerdo conmigo? Just 3 little qualifications. Entonces tenemos nomás 3 cualidades muy pequeñas. Everybody say 1, Digan 1, 2, 2, 3 3. little qualifications. Pequeñas cualidades. Let's look at number 2. Veamos la segunda. He says, find those that are men of truth. Dice que sean varones de verdad. Well, that narrows the list down again, doesn't it? Ya se va reduciendo el grupo, ¿verdad? Where are those in the church today that are men and women of truth? ¿Dónde están esos varones y esas mujeres que son gente de verdad? Where are those when they say they're going to do something, they do it? ¿Dónde está toda esa gente que dice que va a hacer cosas y a la mera hora no la hace? I was raised on a farm. Yo crecí en una granja, en un rancho. I'm a farm boy. Soy un ranchero. And my grandfather, when he said that he would do something for someone, it was done. Y mi abuelo, cuando él decía que iba a hacer algo, era seguro que lo iba a hacer.
He was a man of truth. Era él un hombre de verdad. He was a man of his word. Su palabra valía algo. He didn't have to sign a contract. Él no tenía que firmar contratos. He didn't even have to shake hands. No tenía ni siquiera que dar la mano. If my grandfather said that he was going to do something for someone, he did it. Si mi abuelo acordaba hacer algo por alguien, él lo cumplía. Pastor stands up on Sunday morning Si el predicador se levanta en la mañana del domingo and announces that we're going to have a work day on Saturday, y anuncia que el sábado quiere que gente venga a ayudarle a hacer un trabajo, and he asks his people, can I count on you to be there? y les pregunta, con cuántos de ustedes puedo contar? And there are those that say, amen, you can count on me, Pastor, I'll be there, hallelujah. Muchísima gente dice, aleluya, gloria a Dios, claro, yo ahí estaré el sábado. Saturday morning comes. Pero llega el sábado en la mañana, Where are the amens? ¿dónde está toda esa gente que gritó amén? Where are the hallelujahs? ¿Dónde están todos los aleluyas? Where are those that said, hey, you can count on me, Pastor? ¿Dónde están todos aquellos que dijeron, cuente conmigo? Just 3 little qualifications. Y nada más estamos hablando de 3 cualidades muy pequeñas. Everybody say 1, Una, 2, digan 2 3 y digan 3. little qualifications. Pequeños detalles. Let's go to number 3. Pasemos a la tercera. It's hating covetousness. Gente que aborrezca la avaricia. Whew, that narrows the list down again, doesn't it? Ahora sí ya se redujo el grupo. Where are those that hate coveting? ¿Dónde están aquellos que de verdad aborrecen la avaricia? They hate it. Pero que de verdad tienen una pasión en contra de la avaricia. They will not allow themselves to covet someone else's thing. Gente que de verdad no está dispuesta a desear mucho las cosas de otras personas. Their attitude is when someone gets blessed, Ellos tienen una actitud de que cuando ven que alguien recibe bendiciones, they say, praise the Lord, hallelujah, isn't Jesus wonderful? And they put a period at the end of that statement. dicen, gloria a Dios, qué bueno que Dios te ha bendecido, y ponen un punto al final de esa declaración. They don't put a comma there No ponen una coma, and say, you know, well, if you ever get tired of it, I've been believing God for something just like that. no dicen después de la coma, y si tú te cansas de todas esas bendiciones, a mí me encantaría recibirlas. Look at your neighbor and ask him, do you know anybody like that? Voltea a ver a su compañero y pregúntele si conoce a alguien que sea así. He says, you find those who hate coveting. Él dice que quiere encontrar gente que aborrece la avaricia. They will not covet someone else's things. No es gente que está deseando las cosas que tienen otros. They will not covet someone else's position. No quieren tener la posición social que tienen las otras personas. Some people say, when's pastor going to let us get up and preach? Hay algunos que dicen, bueno, ¿y el ministro de esta iglesia cuándo me va a permitir a mí que yo sea el que predique? We spend all this money and fly these preachers in from all over the country, and when's pastor going to let us get up there and preach? Dicen, estamos gastando tanto dinero y traemos predicadores de otros lugares del mundo, ¿por qué no me deja que yo sea el que esté en el púlpito You algún know, día? God speaks to me too, A mí Dios me habla también, and I live right here. y yo aquí vivo. They wouldn't have to buy me a plane ticket, A mí no me tendrían que pagar el boleto de avión. and they wouldn't even have to give me an offering. Es más, ni siquiera necesito ofrenda. But I would receive it if they took one. Claro que si quieren recibir una ofrenda y dármela, bueno, yo la aceptaría. When is pastor going to let one of us get up there and preach? ¿Cuándo nos va a permitir el predicador que nosotros pasemos al púlpito? Excuse me, Discúlpeme, you are coveting that pulpit. usted en ese momento tiene una avaricia, usted desea tener ese lugar, quitárselo al reverendo. He says, you find those who hate coveting. Pero aquí le estaba diciendo su suegro Moisés que aborrecieran la avaricia. I believe what he's saying here is, Yo creo que lo que está diciendo aquí, you find those that their heart is, they just want to be a servant. encuentra a esa gente que en su corazón de verdad quieren servir. They don't need a title. No necesitan un título, They don't need a position. no necesitan una posición, They don't need an office. no necesitan oficina, They just want to serve God. nada más quieren servir a Dios. Wherever, Donde sea, whatever, haciendo lo que sea, I just want to serve God. que simplemente quieren servir a Dios. Just 3 little qualifications. Estamos hablando nada más de 3 cualidades que deben tener estas personas. Everybody say 1, Digan 1, 2, digan 2, 3 digan 3. little qualifications. Son pequeñas cualidades que se requerían. You know, when I teach this message in front of pastors, Muchas veces cuando predico yo este sermón frente a gentes que son líderes de iglesias, I can almost tell what they're thinking. me doy cuenta inmediatamente lo que están pensando.
Brother Bell, is there anyone like that? Dicen, Reverendo Bell, bueno, ¿existe alguna persona así? Brother Bell, if I had people like that beside me, I could leave for a week and come back and still be the pastor. Dicen, yo me podría, si tuviera gente como esa, yo podría irme de vacaciones por una semana y al regresar continuaría siendo el ministro principal. And you know what I tell pastors? ¿Y saben lo que les digo a esta gente? You have these people sitting in your church right now. Usted sí tiene esa gente ahí sentada en su iglesia. You might have to look past, how fancy their car might not be or how big their house might not be. Es posible que usted tenga que hacer un lado de ver nada más qué tipo de carro tienen o qué tipo de casa tienen. You might have to look past how much money they might not be able to put into the offering. Posiblemente usted deba de dejar de ver cuánto dinero es el que dan en la ofrenda. But you have people that fear God. Pero yo estoy seguro que sí tiene usted gente que tiene un temor de Dios. You have people that are men and women of truth. Hay hombres y mujeres en su iglesia que son de verdad. You have those that hate coveting. Y hay gente en su iglesia que aborrece la avaricia. See, my Bible does not read, Mi Biblia no dice lo siguiente. moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as vice presidents of the local bank, or million-dollar realtors, or those with their own construction companies. No dice mi Biblia que debes de escoger entre gente que son supervisores de grandes compañías, presidentes, administradores de compañías de construcción, por decir algo. Now, I'm not against these types of people, Ahora, yo no estoy en contra de estas personas, as long as they fear God, pero deben de temer a Dios. and they're men and women of truth, Deben ser personas de verdad and they hate coveting. y deben de aborrecer la avaricia. But a lot of times, that's the qualifications we look for to delegate to. Pero a veces nosotros buscamos las otras cualidades cuando queremos delegar el trabajo. And then pastor goes on vacation for a week and comes back and find out he's no longer the pastor. Y luego cuando el pastor o el sacerdote sale de vacaciones, al regresar se da cuenta que ya no es el ministro principal. And he wonders why. Y dice, bueno, pero ¿por qué será esto? Look at your neighbor and say, I know who he's talking about. Voltea a ver al que está a su lado y dígale, yo conozco algunas personas así. I'm talking about we've got to have leadership, organization, and structure in the local church. De lo que estamos hablando es acerca de que es importante tener estructura, organización y liderazgo en la iglesia local. But it's got to be God's way, not man's way. Pero lo que tenemos que tener de la manera que Dios lo desea, no de la manera que los hombres lo desean. Well, let's go on and finish verse 21. Leamos ahora el versículo 21, terminemos de leerlo. And place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Now some oversaw thousands. Ahora había personas que fueron como supervisores de miles. Some oversaw hundreds. Luego hubo supervisores de centenas. Some took care of fifties. Y algunos cuidaban nada más de 50. Some took care of tens. Y luego otros simplemente de 10. But they were all qualified the same. Pero todos tenían las mismas cualidades. Do you see that? ¿Ven ustedes lo que estoy enseñando? Some took care of thousands. Algunos cuidaban de miles. Some took care of hundreds. Otros nada más de 100. Some oversaw fifties and some oversaw tens. Algunos supervisaban nada más 50 y algunos simplemente 10. But they were all qualified the same. Pero todos tenían las mismas tres cualidades. Now this is where strife enters into a lot of churches. Ahora, aquí es donde entra a veces los problemas entre los individuos de la iglesia. Especially among leadership in the church. Especialmente entre los que son el liderazgo de la iglesia. We get our eyes off of each other's qualifications and we start looking at all the responsibility that's been given out. Empezamos a mirar no cuáles deben ser las cualidades de estos individuos, sino más bien cuáles han sido las responsabilidades que se les han dado a los individuos. Well, I don't know why pastor gives all the big things to sister so and so. Ahora, yo no sé por qué le han dado la gran responsabilidad a la hermana fulanita. When anything big is going to happen, he goes running to sister so and so. Siempre que va a haber una cosa grande, a ella es a la que le dan la responsabilidad. You let something little go on
and he comes to me all the time. Pero cuando son las responsabilidades pequeñas, me las dan a mí. But oh no, you let something big happen in the church and he goes running over to sister so and lets her do that. Pero siempre que hay algo grande, le dan la responsabilidad a la otra señora y no a mí. And I'm just as qualified as she is. Y yo tengo las mismas cualidades que ella, But oh no, he gives me all the little things. pero a mí nada más me dan las responsabilidades pequeñas. Excuse me. Discúlpeme, You need to get your eyes back on Jesus. usted debe de quitar sus ojos de situación y debe poner sus ojos en Cristo, Amen. ¿verdad? She fears God, right? Ella debe tener un temor a Dios. And you fear God, right? Y el otro individuo también debe temer a Dios. And she's a woman of truth, right? Y a lo mejor esta mujer es una mujer de verdad. And you're a woman of truth, Y right? usted también es una mujer de verdad. And she hates coveting, right? Y esta mujer aborrece la avaricia. And you hate coveting, right? Y usted también aborrece la avaricia. And she's born again, right? Y esta persona es cristiana. And you're born again, Y right? esta otra persona también es And cristiana. she's the righteousness of God in Christ. Y ella es la justicia de Dios en Cristo. And you're the righteousness of God in Christ. Y usted también es la justicia de Dios en Cristo. What's the problem here? Entonces, ¿cuál es el problema? You need to get your eyes back on Jesus. Ponga sus ojos en Cristo. Look at your friend and say, he's preaching good. Voltee otra vez a ver al individuo que está a su lado y dígale, qué bien está predicando, ¿verdad? We're talking about leadership, organization, and structure for the local church. Estamos hablando acerca de liderazgo, organización y estructura de las iglesias locales. Let's go on. Pasemos adelante. And let them judge the people at all seasons, and it shall be that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge. And so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. Versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. And if thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Jethro said, Moses, if you'll do this, you'll be able to endure. Le estaba diciendo el suegro, si tú haces esto, Jethro le estaba diciendo, si podrás tú permanecer, estarás aliviado, dice aquí. I believe that is the cry of every pastor's heart around the world. Yo creo que todos los pastores y sacerdotes del mundo están pidiendo esto. God, I just want to endure. Dios, por favor, ayúdame a soportar esta carga. God, help me to make it to the end. Ayúdame que pueda yo llegar al final. God, I want to see this vision fulfilled. Dios, yo quiero lograr esta gran visión. God, help me to endure. Ayúdame, Señor, a perdurar. Jethro said, Moses, if you'll do these things, you'll endure. Y Jethro aquí le había dicho a Moisés, si haces estas cosas, sí podrás perdurar. And he said, and all these people shall go to their place in peace. Y les dijo, y toda esta gente estará en paz. The Bible says that God follows after peace. La Biblia nos dice que Dios está donde hay paz. A lot of people don't know where to go for God. Mucha gente no sabe a dónde ir a encontrar a Dios, And the reason why is there's no peace in the church. porque ven que en la iglesia no hay paz. Do you know that when you find your place in the body of Christ, the peace of God comes in your life? ¿Saben ustedes que cuando ustedes encuentran su lugar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, encuentran también una gran paz? I've had people say to me, Brother Bell, you really enjoy what you do. Hay mucha gente que me dice a mí, oye, a ti te encanta mucho lo que tú haces, ¿verdad? I can see the peace of God all over you while you're preaching. Yo puedo ver que cuando estás enseñando, la paz de Dios está sobre ti. And I tell them it's because I found my place. Y yo les digo, sí, es porque yo he encontrado mi lugar. I'm right where God wants me. I'm doing exactly what God wants me to do. Estoy exactamente donde Dios quiere que yo esté y estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. The reason a lot of people haven't found the peace of God yet La razón por la que mucha gente no ha encontrado todavía la paz de Dios is because they're standing in line. They want to talk to Moses. es porque están en la fila queriendo hablar con Moisés. Do you know anybody like that? ¿Conoce algunas personas así? You know, I really believe when the children of Israel were standing in line wanting to talk to Moses, Yo creo que en realidad cuando toda esa gente del pueblo de Israel estaba ahí parada haciendo fila queriendo hablar con Moisés,
I don't believe they were standing there with their tambourines singing songs while they were waiting. Yo no creo que estaban ellos ahí con instrumentos haciendo cánticos para Dios. Oh, 200,000 people to go till I get to talk to Moses. No estaban cantando, soy el número 200,000, por fin podré hablar con Moisés. Oh, isn't this wonderful standing in line waiting to talk to Moses? No estaban cantando, qué maravilloso es estar haciendo fila para hablar con Moisés. I don't believe they were singing songs and playing tambourines. Yo no creo que hayan estado ahí tocando instrumentos y cantando alabanzas a Dios. Oh, I believe there was some murmuring going on out there. Yo más bien creo que estaban ahí murmurando en I la believe fila. there were things being said that go along with things that we hear today being said. Yo creo que más bien estaban ellos murmurando cosas que hoy día también escuchamos. You know, every time I call the office, I get that answering box. A lo mejor dicen ellos, cada que llamo a la oficina siempre hay una contestadora. I'm going to get an answering box to answer the answering box. Y yo voy a poner una maquinita en mi teléfono para que mi maquinita hable con la maquinita de la iglesia. You know, if I send him a letter, he'd probably send me a postcard. Yo creo que si yo le mando una carta completa al ministro, me va a mandar nada más una tarjetita como respuesta. Every time I go down there to see Pastor, I've got to go through 35 people before I can talk to him. Siempre que trato yo de ver al ministro principal, tengo que ver a otras 35 personas antes. That's line talk. Ese es el tipo de murmuraciones que hay en las filas. I'll say it again, that's line talk. Esas son las murmuraciones que había en la fila para ver a Moisés. Is there a line forming in your church? ¿Se está haciendo alguna fila también dentro de su iglesia? Awful quiet in your church. Como que ya hizo mucho silencio aquí en este lugar. Somebody say, preach on, Brother Bell. A lo mejor alguien dice, pues continúe predicando, reverendo Bell. Let's go on. Pues continuemos. And so Moses hearkened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. Entonces el versículo 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. You know, Dad, sounds good to me. O sea, me suena muy bien esto. Let's go on. Continuando. And the committee chose able men out of all Israel. Y dice, y escogió el comité a gente de virtud entre todo Israel. Well, your Bible doesn't say that. ¿No dice eso su Biblia? Doesn't say the committee chose able men. ¿No dice ahí que formaron un comité? No, the Bible says, No, la Biblia nos dice, and Moses chose able men out of all Israel. dice que Moisés fue el que escogió varones de virtud entre todo Israel. Let me tell you about a pastor friend of mine. Quiero platicarles acerca de un amigo mío. He was a young man, Él era joven, about my age. como de mi edad de joven. I'm not as old as you think. No soy tan viejo como usted cree. Pastored a great church. Él era el ministro principal de una iglesia muy grande. And he had 10 elders in his church. Y él tenía 10 ancianos en su iglesia. These men were older than him. Y estos hombres eran mayores de edad que él. Some of them were old enough to be his grandfather, his father. Algunos tendrían la edad para ser su abuelo o su padre. But there was such loyalty and commitment to my friend. Pero era una gente que de verdad tenía una gran lealtad hacia mi amigo. As I traveled around the nation, I would tell pastors about my friend and his elders and how committed they were to him. Y yo siempre comentaba y lo utilizaba como ejemplo por todos lados donde yo iba, comentaba yo acerca de mi amigo y los ancianos que le eran tan fieles, tan leales. I have never seen a group of elders so behind their pastor. Yo nunca había visto un grupo de ancianos que de verdad apoyaban con tal entusiasmo al reverendo de la iglesia. I've got to be honest with you. I've seen more elders against pastors than for pastors. Y para serle sincero, yo he visto más ancianos en contra de su pastor o sacerdote que a favor. Look at your friend and say, he's not talking about our church. Voltea a ver a su compañero que está, lo diga, obviamente no está hablando de nuestra iglesia. So I asked my friend, how did you get these elders like this? Entonces yo le pregunté a este amigo mío, oye, ¿cómo pudiste obtener este tipo de ancianos? And this is what he told me. Y él me dijo lo siguiente. He says, I did what the Bible said to do, buddy. Yo hice, buddy, lo que dice la Biblia. And he took me to Moses. Y él me dio el ejemplo de Moisés. He says, buddy,
those are my elders. Él me dijo, Buddy, estos 10 personas son mis ancianos. He says, I chose them. Yo los escogí. They're my elders. Son míos. But now he said this, I let the people be involved in this. Dice, yo permití que toda la gente de la iglesia participara en esto. I taught the people the qualifications for an elder in the church. Yo les comenté a todos los de la iglesia cuáles eran las cualidades que yo buscaba para los ancianos de la iglesia. And I told them the next week to bring me a name of someone that they knew there in the church that fit those qualifications. Y yo les pedí a todos los miembros de la iglesia que me trajeran nombres de quienes eran los individuos que tenían esas cualidades. And I took those names and I went in my prayer closet and began to pray over them. Y yo tomé esos nombres y entré a un lugar de oración y estuve yo orando. And I prayed over those names and God pointed out 10 men to be elders in our church. Y están viendo todos esos nombres. Yo le pedí a Dios que me ayudara a escoger 10 de entre ellos. Let me give you an illustration. Déjeme darle otra ilustración. Hang in there, I gotta hurry. Sé que tengo que apresurarme. Brother Dan, come up here, and I need 3 elders to A come ver, up here. necesito aquí Quickly. 4 ancianos. Up here. Vengan rápido, por favor. Dan, I want you to be pastor. Aquí Dan va a ser el ministro principal de la iglesia. Now, the pastor is supposed to oversee the church. Entonces aquí el pastor o sacerdote es el supervisor Amen. de toda la iglesia. Then we have our leaders. Y luego tenemos a los otros líderes. And this is the way leaders are often standing in the church. Muchas veces los líderes están parados de esta manera en la This iglesia. way. Turn around this way. There you go. Come around over here. Or just move over. There you go. There you go. Get right in there. And this is the way the leaders are standing in the church. Así es como están los líderes parados en la iglesia. They believe that they're here to watch the pastor. Ellos creen que están ahí para supervisar, para estar viendo al pastor o sacerdote. Now, when someone turns their back to you, what's that tell you? Ahora, si alguien le da a usted la espalda, ¿qué significa eso? They're not interested in you, right? Significa que no están interesados en ustedes. It's hard to keep your attention on someone who turns their back to you. Es muy difícil, ¿verdad?, que usted pueda comunicarse con alguien que le está dando la espalda. Pastors having a problem getting everyone's attention. Ahora, los ministros principales tienen el problema de poder atraer la atención de toda la gente. Now, they tell you in public speaking, if you want to be a good speaker, Ahora, en las clases que se dan acerca de retórica, de cómo dar conferencias, if you want to keep people's attention, que si usted quiere que la gente de verdad pueda poner atención, make eye contact with them. haga contacto visual con la gente. If you make eye contact with your people, you will keep their attention. Si usted puede hacer un contacto visual con la gente, va a mantener su interés. Now, pastors having a problem getting everyone's attention. Ahora, aquí el ministro principal está teniendo un poco de problemas de mantener la atención de toda la gente. The reason why is because the people can't see him and he can't see them. Y la razón principal es porque la gente no lo pueden ver a él y él tampoco puede ver a toda la gente. He comes over to this side of the church and he gets them all excited and he's got their attention. Si él se viene de este lado, él puede hablar con la gente y todos le ponen atención. But he's losing everyone else's attention over here. Pero toda la gente de por acá no lo pueden ver. So he comes over here and tries to get everybody's attention. Entonces se viene a este otro lado para llamar, para que tengan para que lo puedan escuchar. But he loses all these people's attention. Pero luego la gente de acá ya no pone atención. Look at your neighbor and say, you don't know who he's talking about, do you? No sé si ustedes sepan de quién estoy hablando. But this is the way the leadership should be standing. Pero más bien el liderazgo de la iglesia debería estar parada de esta manera. And now you've got 2 set of eyeballs overseeing this part of the church. Ahora tenemos a muchos que están poniendo la vista sobre la iglesia. And when Sister Mary doesn't show up for church, Y cuando la hermana María no se presenta a la iglesia, Elder George comes and says, Sister Mary, I didn't see you in church. entonces aquí el hermano Jorge dice, oiga, disculpe, no la vi a usted en la iglesia. Can we pray for you? Is there a problem? ¿Podemos orar por usted? ¿Tiene usted algún problema? Amen. Amen. You can be seated. Pueden sentarse. Now you have a question. Ahora yo creo que ustedes han de tener una pregunta. Brother Bell, how would we know which way our leadership is standing? ¿Cómo podemos nosotros saber cómo están parados o situados el liderazgo de la iglesia? It's pretty simple. Yo creo que es muy sencillo. Who do they talk about the most? ¿De quién hablan todo el tiempo?
You only talk about the thing that you're looking at the most. Solamente hablamos acerca de lo que más vemos. If your leadership, all they talk about is the pastor, you tell me which way they're standing. Si la gente de la iglesia solamente está hablando acerca del líder de la iglesia, ustedes mismos díganme hacia dónde están ellos parados. If they're talking about the people that are to oversee, tell me which way they're standing. Pero si están hablando acerca de las necesidades de la gente que ellos deben de estar supervisando, obviamente tienen su vista hacia ustedes. Isn't the Bible good? Qué maravillosa es la Biblia, ¿no? Isn't it easy to understand? Es fácil de entender, ¿verdad? We've got to have leadership, organization, and structure for the local church. Tenemos que tener un buen liderazgo y una buena estructura y organización en las iglesias locales. And Moses chose able men out of all Israel, made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Versículo 25, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. And they judged the people at all seasons, and the hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. And Moses let his father-in-law depart, and he went his way back into his own land. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Now this is a great teaching on leadership, organization, and structure. Yo creo que esta es una gran enseñanza que encontramos aquí acerca de la estructura, la organización y el liderazgo en las iglesias. But several years ago, a person came up to me after the service, Hace varios años una persona se me acercó después de que yo había dado un sermón and said, Brother Bell, you left the icing off the cake. y me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que le faltó algo muy importante en su predicación. Now, I'll eat cake without icing. How about you? Él usó un ejemplo, dijo, en el pastel que usted nos ha dado, le ha faltado ponerle el dulce por arriba. But when you put the icing on the cake, Dice, es muy sabroso comer el pastel sin el dulce, pero el dulce le añade algo especial. that's when you want 2 pieces. Eso es cuando pedimos 2 rebanadas. Can I have an amen? ¿Están de acuerdo? He said, Brother Bell, you left the icing off the cake of your teaching. Entonces me dijo, ¿sabe qué, reverendo? Yo creo que usted no le puso el dulcecito al pastel. I said, oh, no, I didn't leave the icing off the cake. Yo le dije, eso no es cierto. A mí no me faltó nada. He says, have you ever read into chapter 19, Brother Bell? Pero él me preguntó, dice, oiga, ¿no se fijó usted lo que dice el siguiente capítulo, el capítulo 19? And I said, being a man of truth, I said, no. Y como yo soy un hombre que dice de verdad, le dije, pues la verdad, no. This takes about an hour to teach, and there's a lot of good stuff in there. Yo tengo tantas cosas que predicar y me toma casi 1 hora. But then he asked me this question. Pero él me hizo una pregunta. What was the next thing that Moses went off to do for God? ¿Qué fue lo siguiente que hizo Moisés para Dios? He went off to Mount Sinai, Dice que fue al monte de Sinaí. and he talked with God and received the 10 commandments. Fue a hablar con Dios y recibió los 10 mandamientos. Now here's the icing on the cake. Quiero presentarles ahora ese dulce que va arriba del pastel. My friend told me, Mi amigo me dijo, if Moses had not taken the advice of his father-in-law, si Moisés no hubiera tomado ese consejo de su suegro, he would not have had the time to go off into the mountain and talk with God. no hubiera tenido tiempo para subir al monte de Sinaí y hablar con Dios, Because he would have never got out of the tent. porque nunca se hubiera levantado la silla y hubiera salido de la carpa. Remember, it was from morning until evening. Recuerden ustedes que dice la Biblia que estaba desde la mañana hasta en la noche. In the evening, you go to bed, Y en la noche, pues nos vamos a dormir. go to sleep, Nos dormimos, ¿verdad? you wake up, Despertamos en la mañana and it's morning until evening. y dice aquí que él estaba desde el amanecer hasta el anochecer. Go to bed, Se vuelve uno a ir a la go cama, to sleep, se duerme uno, toss and turn, trata uno de dormir, get up in the morning, se levanta uno en la and mañana it's morning until evening. y ya amaneció otra vez y a seguir otra vez hasta el anochecer. Go to bed, Se vuelve uno a acostar, go to sleep, duerme uno, have a nightmare, tiene una pesadilla, wake up, despierta uno and it's morning until evening. y otra vez desde el amanecer al anochecer. Go to bed, Se acuesta uno, try to go to sleep, trata uno de dormir
Can't go to sleep. No puede uno dormir. Get up and pack your bags. Se levanta uno y junta uno todas sus cosas. Get your wife and children. Reúne uno a la esposa y a los niños. And leave town. Y mejor vámonos a otro pueblo. Is your pastor sitting in a little tent? ¿Está en esa situación el líder principal de su iglesia? Can he get out and go talk with God? ¿Tiene el tiempo para irse a reunir con Dios? And find out what God has next for the church? ¿Puede él de verdad hablar con Dios y saber qué es lo que Dios quiere hacer ahora con la iglesia? If Moses was not able to get out of that little tent, he wouldn't have got the 10 Commandments. Si Moisés no hubiera podido salir debajo esa pequeña carpa, esa tienda de campaña e ir con Dios, no hubiera recibido los 10 mandamientos. What is your attitude when you find out the pastor's off praying somewhere? ¿Cuál es la actitud que usted tiene cuando oye que el ministro principal de su iglesia se fue por un tiempo a orar? Is your attitude was, well, I wish I could take off whenever I wanted to and go pray? Su actitud es, ay, pues a mí me encantaría también poder tener tiempo para irme a orar. You know, some of us have real jobs. Algunos de nosotros tenemos trabajos de verdad. You have your pastor stuck in a little tent. Usted tiene, si es así, a su ministro dentro de una pequeña carpa, bajo una pequeña carpa. When it ought to be when you find out that your pastor's off praying and talking with God. Pero más bien, si usted supiera que el reverendo estaba orando con Dios, You're going to make sure you're going to be in the service. usted debería más bien estar ahí en la misa, en el servicio. Because you've been having a hard time hooking up with God. Porque a lo mejor usted ha tenido dificultad en tener una conexión con Dios. But you know, pastor hears from God. Pero ¿sabe qué? El ministro puede escuchar a And God Dios. knows what I'm going through. Y Dios sabe cuál es su situación. So I'm going to be in the service. Así que yo sí voy a estar en la iglesia. And I'm going to hear what God has for me. Y yo voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. Yeah, but Brother Bell, when pastor goes off and talks with God, he comes back with these big ideas. Pero el ministro cuando se va, regresa con un montonal de ideas muy grandes. And it always costs us a lot of money. Y siempre nos cuesta mucho dinero. I say, well, praise the Lord. Pues yo digo, gloria a Dios. At least something is happening in your church. Por lo menos algo está sucediendo en su iglesia. Because you know, if you stick him in a little tent, Porque si lo pone ustedes en una pequeña tiendita de campaña and you never let him go off and have time to talk with God, y no le permiten que se vaya para estar hablando con Dios, people start saying, you know, he just preaches the same sermon. la gente empieza a quejarse. Mira, es el mismo sermón siempre. It's really getting boring around here. Qué aburrido en realidad es este lugar. Things aren't happening anymore. No está sucediendo nada aquí. I'm going to go somewhere where something is happening. Yo ya me quiero ir a otra iglesia donde de verdad hay actividad. And when you get there, Y cuando llega usted a ese otro lugar, it's going to cost you money. le va a costar a usted dinero. Fear not. No tenga temor. Leadership, organization, and structure. No tenga usted temor de las organizaciones, las estructuras y el liderazgo de la iglesia. We've got to have it. Necesitamos de eso. But it's got to be God's. Pero tenemos que seguir como lo indica en la Biblia. It's got to be God's way, not man's way. Tenemos que hacerlo de la manera que Dios lo pide, no como lo quieren los humanos. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this session. Padre, te damos gracias por esta sesión. Father, I thank you for stirring the church, Te doy gracias, Dios, de que nos estás despertando, for speaking to our hearts, que nos estás hablando al corazón. to allow your organization and your structure and leadership for the church. Por favor, Dios, queremos que tú nos mandes tu organización, tu estructura y tu liderazgo a la iglesia. We thank you for this in Jesus' name. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. And we all said amen. Amén.